Hermanos, hoy Dios también quiere ayudarte a que creas en Jesús, la resurrección y la vida, para que con la fe puesta en Él enfrentes la mayor adversidad de tu existencia, la muerte. Ahora, ¿cómo afrontar la adversidad? Todos tenemos, hermanos, que enfrentar problemas y lidiar con circunstancias adversas. Enfrentar la adversidad con sabiduría no solo nos permite salir adelante, hermanos, sino que puede constituirse aún en una fuente de felicidad. ¿Cómo ser más feliz cuando se está en medio de una enfermedad, un duelo, la viudez, la pobreza o algún otro tipo de fatalidad? Sabemos que no es fácil, hermano, pero ¿es posible? Transforma tus crisis en sabiduría. Lo que hoy es una crisis que te hace sufrir, hermano, mañana puede ser tu mayor motivo de orgullo. Los estudios y las experiencias han mostrado que los más felices son los que han aprendido a soportar los males sin dejarse vencer por ellos. Todo depende de cómo se afronte. En inglés dicen cope with las dificultades, el término que usa la psicología para expresar la capacidad de superar la adversidad o enfrentar el estrés en afrontamiento. El diccionario de la Real Academia Española define afrontar como hacer frente al enemigo, hacer cara a un peligro, problema o situación comprometida. Esto es lo que hacemos para aliviar el dolor, el estrés y el sufrimiento provocados por un acontecimiento o situaciones negativas. Hay distintas formas de afrontar. Los especialistas distinguen básicamente dos: centrarse en las emociones y huir desesperado del malestar, o centrarse en el problema y buscar soluciones que contribuyan a superarlo. Es decir, se pueden vencer, hermano, las dificultades y sacar cosas positivas de ellas, o dejarse abatir por la adversidad y sucumbir ante ella. Pero hay una buena noticia. Dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Ahora, ¿cómo es posible que una tragedia ayude para bien? El filósofo alemán Federico Nietzsche dijo: lo que no me mata me fortalece. Ahora, ¿de qué manera se puede salir fortalecido después de haber sufrido una calamidad? Muchas veces nos hacemos esta pregunta. Se trata de ver el lado positivo de la desgracia, hermano, encontrar algo bueno en una pérdida o en un acontecimiento negativo. He aquí algunos consejos que pueden ayudar. Escribe en forma expresiva tu experiencia. Esto puede ayudarte a encontrarle un sentido a tu desgracia. Hace varios años, el psicólogo Hannes Pennebaker emprendió una investigación acerca de los beneficios que le reportan a la salud el hecho de escribir la experiencia traumática. Estudió el caso de muchas personas a los que habían animado a que describieran en detalle durante unos 15 o 30 minutos toda la experiencia dolorosa. Además, les pidió que siguieran escribiendo de esa experiencia de 3 a 5 días seguidos. Comparando los resultados de las personas, hermanos, que expresaron su dolor por escrito con otro grupo que escribió de otros temas, descubrió diferencias asombrosas. Los que pasaban 3 días escribiendo y analizando sus sentimientos profundos, en los meses posteriores acudían menos veces al médico. Le funcionaba mejor el sistema inmunitario, manifestaban menos depresión y aflicciones, obtenían calificaciones más altas en sus estudios y les iba mucho mejor en el trabajo. Habla de tu problema con amigos de confianza. Relata a algún conocido tu experiencia dolorosa, externando las emociones y procurando entender mejor lo acontecido.
Quizás tu matrimonio, hermano, fracasó porque caíste en una depresión que no superaste, o te dedicaste excesivamente a tu trabajo y te olvidaste de tu cónyuge, o hubo alguna circunstancia adversa de la vida que no fue bien prevista. Es importante, hermano, que reflexiones en el hecho de que si has crecido luego de la pérdida, si eres más compasivo o agradecido o sensible o tolerante con los demás. Ahora, una pregunta: ¿de qué manera pudiste haber salido fortalecido de esa situación? Dedica tiempo a Dios. Separa, como indica el mandamiento, el séptimo día para Dios. Ver Éxodos 20, 8, 11 es una buena palabra, una buena recomendación. Habla con Dios cada día y busca encontrar respuestas en la Biblia. No siempre se encuentran respuestas inmediatamente, pero con el tiempo, hermano, se descubren nuevas formas de ver las cosas y llegas a la conclusión de que lo ocurrido fue positivo y te trajo una cantidad de beneficios inesperados, algo que tú no esperabas. Ahora, enseñanzas bíblicas: Jesús y la adversidad. San Juan 11, 17, 44. Introducción. Cuentan las crónicas bíblicas que al poco tiempo de haber muerto el profeta Eliseo, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra de Israel. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Este es el poder de Dios manifestado en la resurrección. Nada mágico había en esos huesos, sino que el Espíritu de Dios quiso enseñar a los enemigos de Israel que Eliseo había muerto, pero Dios no, y que no abandonaría a su pueblo fiel. Uno de los milagros más extraordinarios de todos los tiempos, hermano, fue aquel que Jesús realizara con un hombre llamado Lázaro. ¿Por qué realmente Lázaro había muerto? ¿Mueren realmente los seres humanos o sus almas son inmortales? ¿Qué es la muerte? Te les pregunta. Estudiemos lo que dice la Biblia acerca del estado de los muertos. ¿Cómo fue creado el hombre en esta tierra? Génesis 2:7, 1:27. Hermano, para entender qué es la muerte, debemos entender primeramente cómo Dios creó al hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, el hombre no es solamente polvo y soplo, es la unión de ambos elementos, soplo y polvo. Hermanos, si falta uno de estos elementos, no hay vida. Es importante resaltar que la vida en este mundo es un milagro de Dios. Ahora, ¿qué es la muerte? Eclesiastes 12:7, Salmo 146:4. La muerte podría definirse como la desunión de los dos elementos que conforman la vida. Es el alma inmortal, según la Biblia, Ezequiel 18:4. Quizás por nuestro trasfondo cultural greco-romano, le hemos adjudicado a la palabra alma la interpretación que le daban los griegos y a los romanos. Sin embargo, para la Biblia, alma, palabra derivada de la expresión hebrea nefesh, significa ser viviente. En otras palabras, hermano, el ser humano es un alma mientras viva. Cuando muere, deja de ser. ¿En qué estado se encuentran los muertos? Eclesiastes 9:5, 6. Según la Biblia, hermanos, los muertos están en un estado de completa inconsciencia. No oyen, no ven, no viven. Por eso Jesús comparó la muerte de Lázaro con el sueño. San Juan 11:13. ¿Qué se preguntó el patriarca Job acerca de la muerte? Job 14:14. La pregunta de Job, hermanos, ha sido
y es la pregunta de millones de seres humanos, y es de todas las preguntas la más importante, la que espera más ansiosamente una respuesta. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la esperanza de volver a vivir después de la muerte? 2 Juan 11:24. Las personas que vivían en tiempos de Jesús conocían el precepto de la resurrección. La idea de volver a vivir después de morir es Biblia. ¿Qué dijo Jesús acerca de su poder sobre la muerte? San Juan 11:25, Apocalipsis 1:18. Jesús tiene suprema autoridad sobre la muerte y Él puede resucitar a quien Él quiera. Conclusión. Durante su ministerio Jesús resucitó a varias personas, a la hija de un príncipe llamado Jairo, que había muerto minutos antes de encontrarse con Jesús, al hijo de una viuda de la aldea Naín, que había muerto hacía varias horas y a quien resucitó cuando el féretro iba camino al cementerio, y a Lázaro, que había muerto hacía varios días. El poder de Jesús fue increscendo durante su ministerio en esta tierra. Repito, el poder de Jesús fue increscendo durante su ministerio en esta tierra. Cuando vuelva, resucitará a los millones de creyentes que descansan en sus tumbas desde hace siglos y milenios. Ver 1 Tesalonicenses 4:16-17. Eric Sauer dijo: la cruz es la victoria, la resurrección es el triunfo. La resurrección es la exhibición pública de la victoria, el triunfo del crucificado. Llamamiento. ¿Aceptarás la gracia de Jesús para confiar en sus promesas de resurrección, hermano? Resolución. Acepto la gracia de Jesús y sus promesas, que me llena de esperanza y consuelo ante la muerte. Esa debe ser la respuesta de todos los que amamos a Dios. Dale vida a tus sueños. La fe y la práctica religiosa. Una corriente cada vez mayor de la ciencia de la psicología sugiere que las personas religiosas son más felices, más sanas y se recuperan mejor de un trauma que las personas que no son religiosas. Lidolfo Jiménez, más conocida como Fito, nació el 8 de septiembre de 1950 en Oviachit, Sonora, México. En la madrugada de aquel viernes, el llanto inaugural de Fito retumbó en cada rincón del campamento donde trabajaba su padre en la construcción de una represa. Don Jiménez era carpintero y había construido sin saberlo la precaria vivienda donde nacería Fito. Su mujer, que era además otra Jiménez, se dedicaba a criar a sus hijos. Aquella madrugada había dado a luz el cuarto hijo de un total de 9. Al cabo de un par de años, cuando se terminó la represa y las aguas cubrieron el viejo pueblo de Oviachit, que volvió a nacer río arriba, los Jiménez dejaron el campamento para buscar trabajo en la frontera, más precisamente en San Luis, Río Colorado, Sonora. Fito recuerda una sentencia que recorrió la historia familiar y que nació precisamente el día en que abandonaron la represa. Su padre se bajó del camión que los transportaba y, mirando el río que se había llevado el pueblo y con él todos los recuerdos, dijo: la vida es como ese río, nada resiste el paso del tiempo, por eso tenemos que apurar el paso. Y apuraron el paso. Pronto don Jiménez encontró trabajo como bracero para un ranchero de este lado del río Colorado. Fito recuerda su primera financia apacible y las tardes de Somerton, Arizona, aburridas e interminables, como ese desierto que ardía durante las 4 estaciones del año. Aunque los lugareños dicen que ahí solo hay 2 estaciones, el invierno y el infierno.
No había llegado a la primera década de la vida cuando Fito iba con su padre los sábados a la cosecha de algodón para ahorrar un dinerito y no faltarle a su madre cada 10 de mayo. A medida que iba creciendo, Fito se las ingeniaba para ganar más y más dinero. Por la década de 1960, San Luis Río Colorado se había convertido en una pequeña Las Vegas y Fito cruzaba para vender algunas chucherías. Y por 2 coras o un tostón le daba bola a los estadounidenses que pasaban la frontera a visitar las cantinas y teatros que en este tiempo convocaban a lo mejor del jet set mexicano. La enemistad de Fito con la policía ya despuntó en el amanecer de su segunda década de vida. Apenas tenía 11 años cuando los agentes lo perseguían por las calles de San Luis con solo verlo. No querían que molestaran a los turistas, a quienes mortificaban para que le compraran lo que fuere. Cuando la policía lo apresaba, Fito iba a parar a la comisaría, donde a la mañana siguiente lo soltaban, no sin antes lustrarle los zapatos a toda la oficialidad y a los suboficiales. Cuando Fito cumplió 14 años de vida, su padre le arregló los papeles. Entonces Fito se sintió a sus anchas para vivir en los lados de la frontera. Esto determinó su destino. Para entonces Humberto, el hijo mayor de Jiménez, le había hecho compadre de un amigo en Sinaloa, tierra famosa por la producción de marihuana. Con esa amistad comenzó a nacer el negocio familiar. Pronto Humberto se contactó con contrabandistas mexicanos interesados en pasar marihuana a los Estados Unidos. Y en menos de lo que canta un gallo, Humberto y su compadre mafioso de profesión enrolaron en el negocio a los otros hermanos Jiménez, Agustín, 2 años mayor que Fito, Evangelina, la única hermana, y José Luis, el menor. Y con lo que Fito le gustaba el dinero, no le fue difícil a Evangelina convencerlo de que se prestara como mulita para pasar la droga al otro lado del río. Él tenía apenas 14 años, era inimputable. Entonces, los guardias de frontera estadounidense eran muy nice, cuenta Fito, y él aprovechaba la bondad de los guardias para pasar autos con la cajuela llena de ladrillos. A medida de, que de este lado del río se pusieron más mañeros, más sofisticadas, fue la forma de pasar la droga en el motor, en las ruedas y en todos agujeros que pudiera llenarse con la hierba. Y cuando se complicó el paso de la marihuana por tierra, comenzaron a pasarla por el mismo río Colorado. Habiendo apurado el paso, en pocos meses el negocio creció en proporciones geométricas. Evangelina y Fito se encargaban del negocio de aquel lado del río, producir, acopiar y trasladar la marihuana a Arizona. Y José Luis y Humberto se ocupaban del negocio en este lado, ganar mercado, trasladar la droga a distintas ciudades y recibir el dinero. En sus comienzos los abastecía Pedro Áviles, el Chapo Guzmán de aquella época, pero luego compraron un avión y con piloto privado, Fito y Evangelina visitaban la sierra de Chihuahua y Sinaloa, que colindan con Sonora, donde hasta el día de hoy se siembran marihuana. Para entonces Evangelina, conocida en el ambiente como la doña, ya era ama y señora del negocio. Ella era la de la palabra, el trato, el compromiso. Y en su carácter había una buena dosis de crueldad y abuso, tanto que Agustín terminó separándose del negocio familiar y formó su propio negocio. Fito se quedó con Evangelina, era su mano derecha. El mercado se fue extendiendo con fuego, llevado por el viento. Tucson, Phoenix, Los Ángeles, San Francisco y Chicago
Si contemplaban la tonelada, llegaban más lejos, Nueva York y la Florida. El negocio creció y el paso de la droga a lomo de mula pareció de un tiempo lejano. Ahora pasaban todo lo que querían en camiones, trenes, aviones y barcos. Compraban las fronteras. Para entonces, Fito ya tenía 20 años. Eran tiempos gloriosos. Andaba bien con el dinero y en el amor los dólares caían como las aguas del Niágara. Y se había enamorado de una morena que le robó a un campesino pobre de la zona. Después de 5 años, el 19 de diciembre de 1975, regularizó su situación civil y Virginia Rivera pasó a ser Virginia de Jiménez. Fito creía tenerlo todo, familias y dinero. Lo que no sabía es que la raíz de todos los malos es el amor al dinero. Y Timoteo 6:10 poseía casas, propiedades de todo tipo, mujeres hermosas y lo más importante, el respaldo de las autoridades. El dinero compraba todo, jueces, policías, abogados, guardianes fronterizos, todo. Poseía todo, pero no se poseía a sí mismo. Por tanto, con tanto dinero, Fito comenzó a creer su propia mentira, porque se sentía fuerte, se volvió violento, y ante él todos caían de rodillas. Fito sabía que la gente le tenía miedo, porque la ley lo protegía, y esa seguridad lo convirtió en un déspota. Nadie lo podía tocar, ni siquiera las balas podían entrarle. El poder nos embriaga y hace que nos sintamos superhombres cuando en realidad somos despreciables. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. La complicidad nace del miedo al poder y la fuerza y se alimenta de la ignorancia. Por la ignorancia se domina más y durante más tiempo que por la misma fuerza. Finalmente, en la década de 1970, los hechos se precipitaron como un rayo en la vida de Fito. Hasta entonces, un tal García, abogado de la mafia, le arreglaba todas sus fechorías. Cuando lo llevaban preso, Fito se reía en la cara de los policías. Nunca llegaba al juzgado, hasta que un día comenzó su cuenta regresiva. Agustín, el hermano mayor, había matado a un agente de la DEA en tierras mexicanas. Y desde entonces nos echamos a los federales encima, cuenta Fito. En diciembre de 1972, en Tucson, Arizona, el FBI le tendió una trampa y fue a parar a una corte que lo sentenció a 7 años de prisión por posesión de drogas y conspiración. Para esa época, el Congreso estadounidense había votado la ley de conspiración que imputaba a todo narcotraficante, que aún sin residencia en territorio estadounidense produjera y comercializara drogas que llegaran a este país. Pero Fito apeló la sentencia y la oficina de abogados Peter and Rose llevaron su caso a la Corte Suprema de San Francisco. Fito ganó el caso. Solo estuvo 11 meses preso en Lopop, California. Pero en México no tuvo la misma suerte. Para entonces la doña había sido sentenciada a 43 años de prisión. Agustín había sido asesinado meses antes en San Luis, Río Colorado, y Humberto estaba en una silla de ruedas a causa de una balacera. La familia ya no tenía poder para protegerlo y Fito cayó preso. Estuvo encerrado desde 1976 hasta 1980 en Nogales, Sonora. Aún así, recibió una indulgencia. Su hermano Agustín, días antes de que lo asesinara, había pagado a las autoridades para que no lo torturaran. Todavía Fito tenía una cuña. El gobernador de Sonora era su primo por parte de padre y madre. Cuando dejó México a comienzos de 1980, Fito volvió a los Estados Unidos. Ya no tenía dinero. Los abogados se lo habían consumido. Al que tenía en México, la hiperinflación
lo convirtió en papel pintado. Entonces, ya pobre, comenzó a trabajar en la cosecha de la lechuga en California. Y nuevamente el FBI le tendió otra trampa. Y otra vez a la corte. En abril de 1982 fue condenado a 5 años de prisión. Ahora Fito tenía sobre su cuello la espada de la deportación definitiva. El alguacil que lo conducía a prisión le dijo que lo dejaría una noche en Palm Springs, cerca de la autopista 10, porque su jurisdicción llegaba hasta ese lugar. Al día siguiente, otra agente lo buscaría para llevarlo a su destino, la cárcel de Riverside. Esa fue una noche de gran angustia para Lindorfo Jiménez. Pensó que allí lo mataría. Quedó completamente solo. El oficial de turno le lanzó una Biblia y Fito la abrió. En el Evangelio de San Juan comenzó a leer. Hasta entonces nada ni nadie lo había tocado interiormente para que cambiara la conducta. Pero esa noche fue visitado por el Espíritu Santo. No fue una visita agradable, todo lo contrario, fue una visita que lo sumió en una agonía profunda. Toda la noche lloró y buscó a Dios. Y aparecido a la noche de angustia de Jacob, ver Génesis 32:24. Al amanecer, Fito tuvo paz, sabía que lo peor estaba por venir. La cárcel, un momentico, la cárcel y la deportación. Pero ahora comenzaba a tener una fuerza interior que hasta entonces no había tenido. En el mismo lugar donde creyó que dejaría sus huesos, renació a la vida. Lidolfo comenzó a contarme esa historia la noche del 4 de enero de 1996, hace ya 20 años, y terminó de contármela el 26 de enero del mismo año. Mientras yo preparaba la valija para volver a Buenos Aires, Argentina, donde residí entonces, yo había ido por primera vez a visitar los campos de cosecha de Arizona, Virginia y Lindo. Como le empecé a llamar desde entonces, me abrieron las puertas de su casa y luego también la de su corazón. Escribo estas líneas el 4 de octubre del 2015. Hace una semana llamé a Lindo para precisar algunos datos de su historia y preguntarle cómo se sintió en estos últimos 20 años. ¿Qué ocurrió en la cárcel de Riverside, California, luego de aquella noche de agonía en Palm Springs? El Señor me siguió visitando. Mi arrepentimiento fue profundo y duró muchos meses. Aquella noche en Palm Springs fue solo el comienzo. Mientras leía la Biblia que me regaló un grupo de hermanos pentecostales, recibí nuevamente la visita del Espíritu Santo como un don. Es un regalo que alguien te confronte con lo que tú eres en realidad. Yo me sentí orgulloso de mí y cuando Dios me tocó, vi lo que realmente era, un cobarde que se aprovechaba de la debilidad de la gente. Lloré muchas noches por mí, no por el miedo a las consecuencias de mis errores, sino por la imagen que veía en el espejo del Espíritu. Jamás nadie se había confrontado conmigo mismo. Sentí asco de mí mismo. Me identifiqué mucho con la conversión de Pablo. Leí muchas veces el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Alguna cosa afirmó tu fe mientras estaba en la cárcel? Cuando llegué a la celda, mi primer pensamiento fue dirigido a mi madre. Ella estaba enferma del corazón. Yo le había pedido al juez que me sentenciara después del 10 de mayo, porque quería pasar el último día de la madre con ella, pero no lo hizo. Esa noche rogué a Dios porque mi madre se sanara, que le diera vida para verme libre nuevamente. Dios respondió ese ruego. Mi madre vivió 20 años más. ¿Qué es la iglesia para ti?
la que me dio la fe, y con eso me dio todo. Hay una iglesia militante y una iglesia triunfante. Yo pertenezco a la militante porque quiero pertenecer a la triunfante. Soy débil y cada día muero en Cristo. Ver 1 Corintios 15:31. Yo no puedo solo con todas mis cargas, pero Cristo me fortalece. Ver Filipenses 4:13. La iglesia es mi familia, mi ciudad de refugio, el lugar donde los pecadores se reúnen para buscar la gracia de Cristo. Servir en la iglesia es el motor de mi vida, porque su mensaje es el que le dio sentido y mi misión a mi existencia. ¿Qué tienes que agradecer a Dios? Agradezco a Dios por el modo en que me guió. Mi pasado fue el precio que tuve que pagar con mis esperanzas. Jamás hubiera conocido a Cristo si no hubiera sido en la cárcel. En mi ambiente nadie me hubiera acercado a Dios. Pero a la vez me arrepiento de muchas cosas malas. No lamento el camino que tuve que recorrer para conocer al Señor. Agradezco también porque mi madre y mi hermana Evangelina aceptaron la fe antes de morir. Y agradezco porque la fe de mis hijos y de mi sobrina, la hija de Evangelina, que también aceptó a Cristo. Lidolfo salió de la cárcel el 3 de julio de 1985. Estuvo preso durante 26 meses, porque por buena conducta le contaron los días. Por uno fue bautizado el 21 de julio de 1985. En la iglesia adventista del séptimo día, cuando salió libre, fundó una iglesia en la cárcel de Yuma. Yo conocí a Lindo 5 años y medio después de su bautismo y viví en una casa del desierto durante un mes. Lo que más me sorprendió de él fue su devoción por el Señor. Cada mañana reunía a su familia en torno de la mesa para orar y estudiar la palabra de Dios. Una vez que desayunaba, se iba al sol, al calor del desierto, a trabajar honradamente en su taller mecánico. Por muy poco dinero, cuando lo veía, yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo podía durar un hombre con ese estilo de vida pobre? Cuando no hacía mucho tiempo tenía miles de dólares en su bolsa cada día. El tiempo dio la mejor respuesta. Después de salir de la cárcel, Lidolfo tuvo que enfrentar el juicio ante inmigración. Entonces, el juez, luego de recibir el testimonio del pastor adventista acerca de lo valioso que es Lindo para su iglesia y la comunidad, lo declaró inocente. Hoy es el dirigente más influyente de la iglesia adventista de Mexicali, Baja California, México. Vive feliz con su esposa Virginia y disfruta los nietos que le dieron sus 5 hijos, Eliá, Manuel, Pedro, Rafael y Gabriel, todos creyentes en la misma fe adventista. ¿Qué dice la ciencia acerca del poder de la religión? Una serie de investigaciones han demostrado que quienes practican una religión o dicen que la religión es importante para su vida, gozan de mejor salud y aún sobreviven más tiempo con enfermedades crónicas. Los religiosos tienen más probabilidad de llevar una vida sana, dice la investigadora Sonja Lyubomirsky. También tienen la capacidad para soportar mejor su pérdida, por ejemplo, la muerte de un bebé, que aquellos que no son religiosos. Los religiosos fuman y beben menos que los no religiosos, y algunos, como los adventistas del séptimo día, recomiendan un estilo de vida sano, buena alimentación, nada de alcohol, ni tabaco, ni drogas, y a una actitud positiva, originada en una conciencia en paz, para superar el estrés. Los adventistas que siguen estos consejos en promedio viven más y mejor que la población en general. También se ha encontrado
que el 47% de los que asisten a los servicios religiosos varias veces por semana se describe a sí mismo como muy feliz, en comparación con el 28% que asiste menos de una semana por mes. Otra investigación ha confirmado que las personas religiosas o espirituales son más felices que los ateos y agnósticos, tienen mejor salud mental, sobrellevan mejor el estrés y sus matrimonios son más satisfactorios. Consumen menos drogas y alcohol, son más sanos físicamente y viven más tiempo. Claro, un ateo puede ser muy espiritual y alguien que se dice creyente puede ser un ateo práctico, pero estamos hablando de personas comprometidas con su fe. Una gran cantidad de estudios ratifican estos hallazgos, en los que los religiosos aparecen con menos grados de depresión, mejor salud física, fuman menos, tienen menos apoyo social, tienen más apoyo social, e incluso viviendas más cómodas. No solo entre religiosos cristianos aparecen estos resultados positivos de salud, bienestar y felicidad, también se nos ha encontrado entre los creyentes musulmanes y poblaciones de hindúes. Jesús y la fe. Probablemente después de convertirse en señorita, ella advirtió que algo no andaba bien en su cuerpo. Los periodos eran muy largos y pocos los días que no sangraba. Al principio la madre no le dio importancia. Ya se te va a regularizar, le dijo, para tranquilizarla. Pero seguía con mucho sangrado y no lograba recuperarse de uno cuando nuevamente comenzaban los derrames. El sangrado, continuó, hacía que su organismo no pudiera crecer. Seguía flacucha, casi escuálida. La, la sociedad machista donde vivía tenía carencias morales muy estrictas. Consideraba la etapa del periodo femenino como un estado de impureza o suciedad, por el que las mujeres debían estar alejadas para no contaminar a los hombres y las cosas que tocaban. Esto hacía más cruel su sufrimiento. Buscó ayuda, pero nada ni nadie pudo ayudarla. Ella vivía con preocupación y vergüenza sus malestares encerrada en su habitación para no ser motivo de las hablidurías e indiscreciones. Los años pasaban y el problema persistía, intensificándose el drama, el estigma, la humillación y el retraimiento. Su cuerpo se iba debilitando cada vez más a medida que disminuía la esperanza de una solución. La triste realidad era que no había remedio para las metrorragias crónicas, probablemente resultado de alguna malformación pélvica genética. Sin embargo, la mujer del relato de San Mateo 9:20-22, con el paso de los años, en la soledad de su sufrimiento, fue abrigando la esperanza de una curación divina. Quizás en algún momento del mundo, tiempo que consagraba a la oración, surgió tenuamente la lucecita de que Dios podía hacer el milagro. Leyendo las historias bíblicas de cómo Dios había actuado en el pasado a través de los profetas o siervos consagrados, curando leprosos y otros males, fue afirmándose la idea de que también podría ocurrir algo parecido con ella. Así, la convicción y la fe fueron fortaleciéndose y la esperanza aumentaba. Fue entonces cuando empezó a escuchar de Jesús de Nazaret. Muchos lo habían visto actuar y referían que hacía curaciones extraordinarias. A medida que les relataban las enseñanzas y las obras de Jesús, se fue convenciendo de que era un mensajero de Dios y la gran esperanza para su madre. El problema era que el rabí no atendía en un lugar específico, sino que viajaba continuamente, especialmente en las regiones de Judea, donde estaba Jerusalén. Ella vivía en una ciudad de Galilea, sobre la costa del lago de Genesaret. El maestro y sus discípulos habían estado en varios lugares de Galilea,
pero no sabía si algún día pasaría por su ciudad. Un día le dieron la noticia más importante de su vida. Jesús y su discípulo están regresando de Gadará y pasarán por nuestra ciudad. Era su gran oportunidad. Haciendo un gran esfuerzo se vistió y consiguió salir a la calle. Casi arrastrándose por su gran debilidad, logró visitar la multitud que acompañaba al médico divino y sus discípulos. ¿Cómo acercarse a él entre tanta gente? Era prácticamente imposible. Observó que el grupo se dirigía en su dirección. Entonces sintió que Dios estaba actuando en su favor. Se ubicó donde seguramente pasaría la muchedumbre para poder hacerle el pedido a Jesús. Pero se dio cuenta de que la gente venía apretujando al maestro y no la dejaban acercarse. No tenía fuerzas para hacerse un lugar entre la gente. Incluso algunos la empujaron y la hicieron caer. Pero haciendo un gran esfuerzo se incorporó precisamente cuando Jesús estaba pasando. Entonces, en su desesperación pensó, si solo le tocara el manto, estoy segura de que me curará. Así que poniendo todas sus fuerzas en ese mismo esfuerzo, extendió su mano hasta llegar a tocar el manto del maestro. Entonces se produjo el milagro. Inmediatamente sintió que estaba curada. Las vertientes enfermizas de su organismo se detuvieron profundamente conmovida y agradecida. Quedó allí sentada en el suelo, observando algo extraño. La multitud se detuvo. Jesús se dio vuelta y extendiéndole la mano, la ayudó a incorporarse. Allí supo que esa mano le invitaba a iniciar una nueva vida, un nuevo futuro de plenitud y felicidad. Jesús había dado vida a su sueño. ¿Cómo y por qué practicar la fe, hermanos? Considerando los múltiples beneficios que proporcionan el ejercicio de las actividades religiosas y el cultivo de la espiritualidad, especialmente por elevar los niveles de felicidad personal, muchos investigadores actualmente sugieren que la gente asista a una iglesia e invierta tiempo en la meditación y la lectura de libros devocionales y espirituales. Por ejemplo, la investigadora Sonja Lyubomirsky, una experta en el tema, propone en su libro La ciencia de la felicidad un método probado para conseguir el bienestar. Las siguientes actividades probadas por estudios empíricos para sentirse mejor y gozar de más salud. 1. Intégrate en una iglesia, en un programa espiritual o en un grupo de estudios bíblicos. 2. Asiste a un servicio religioso una vez por semana o en forma diaria. 3. Dedica por lo menos 15 minutos por día a leer la Biblia o un libro religioso o escuchar un programa religioso en la radio o en la televisión. 4. Preséntate como voluntario en alguna obra de caridad basada en la fe. 5. Busca el sentido de la vida. Trabaja para encontrar la fe con la que puedas identificarte. 6. Dedica entre 5 minutos y 1 hora por día a la oración. Ora al despertarte, ora cada comida y antes de ir a dormir por la noche. 7. Desarrolla tu capacidad para ver lo logrado en las cosas cotidianas, tanto en las hermosas como en las simples. Santificar los objetos, las experiencias y los esfuerzos cotidianos requiere mucha práctica, pero con eso está la ciencia de la espiritualidad y su recompensa. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Linda historia. Amén.